Hola a todos, bienvenidos al Código del Tío Dave. Continuaremos con la serie Angular de Cero Experto. En el video de hoy veremos cómo comunicarnos con el backend a través de HTTP y cómo modificar la información que se envía y recibe por medio de los interceptores. Pero antes, comentaremos algunos detalles sobre la programación reactiva en Angular. Comenzaremos con un proyecto nuevo y vamos a utilizar Mock-API para generar un set de datos y servicios básicos para el trabajo con nuestro demo. Y no se diga más, comencemos. Con el comando ng-new vamos a generar el proyecto. Lo abrimos con Visual Studio Code. Subimos el servidor con el comando ng-serve y vamos a configurar Bootstrap. Si tienen alguna duda de cómo generar el proyecto y cómo configurar Bootstrap, pueden ver el primer video de esta serie, donde explico todo con detalle. Vamos ahora a limpiar el código del componente principal, que genera cuando creamos el proyecto con el comando ng-new. Es posible que últimamente hayas oído hablar de la programación reactiva, y no es algo nuevo. El concepto es simple: generar eventos y reaccionar a los mismos. Vamos a generar un componente para exponer varios ejemplos, con el comando ng-generate-component. Cuando procesamos datos en la programación reactiva, todo va a estar en un flujo o stream, como se le conoce. Estos streams podemos escucharlos, modificarlos o convertirlos a nuevos streams. En la programación reactiva, todo es un stream. Son secuencias ordenadas de eventos y estos eventos representan valores, errores o puede ser un evento de finalización del stream. Todos estos eventos son enviados desde el producer al consumer. Nosotros, como desarrolladores, debemos suscribirnos a estos streams para recibir los eventos. Al oyente de estos eventos se le conoce como observador y al que emite los eventos observables. Esta técnica fue patentada hace mucho tiempo atrás como el patrón observer. El observer en la programación reactiva no es algo que ocurre una sola vez. Una vez que nos suscribimos, vamos a estar escuchando hasta que un evento de finalización llegue. Cada observable es como un arreglo. Puede ser transformado usando determinadas funciones. Por ejemplo, si tienes un arreglo y quieres multiplicar cada elemento por 5 y luego filtrar para obtener los elementos mayores que 10 e imprimir el resultado, tendríamos esto.
Ahora vamos a obtener un observable con la función from a partir de un arreglo, y este sería el código. La función pipe recibe como parámetro múltiples funciones que son ejecutadas en la secuencia establecida y retornará un observable. En este caso, se ejecutará el operador map, que va a aplicarle una función a cada uno de los elementos emitidos por el observable generado por la función from. Como resultado, tendremos otro observable que emitirá los resultados de la función, cada elemento multiplicado por 5. Luego de esto, se le aplica el operador filter, que dejará pasar los elementos del observable que cumplan con la condición especificada, en este caso que sean mayores que 10. Al final tendremos un observable después de aplicar el operador map con los elementos 5, 10, 15, 20 y 25, que luego de aplicarles el operador filter solo cumplirían la condición el 15, el 20 y el 25. En el próximo ejemplo vamos a ver cómo se manejan los errores. Con la función interval vamos a obtener un observable que va a emitir números consecutivos en un intervalo de tiempo establecido, en este caso un segundo, 1000 milisegundos. El operador pipe y map ya lo conocen del ejemplo anterior. Cuando el elemento emitido sea mayor que 5, vamos a lanzar un error. Recuerden que si queremos estar atentos a los resultados, tenemos que suscribirnos al observable. Vemos que podemos manejar los valores, los errores y los eventos de finalización del string. En estos casos podemos hacer uso de un operador diferente, el retry. En casos de que un observable emita un error, con el operador retry podemos resuscribirnos al observable, en nuestro caso una sola vez. Es decir, va a fallar la operación y le daremos otra oportunidad. Puede ser útil cuando hacemos alguna llamada a un servicio que puede fallar. Podemos hacer varios intentos antes de notificar el error. Veamos el último ejemplo. Para eso vamos a utilizar el operador range. Es similar al interval. Va a emitir un rango de una secuencia de números en orden, donde el primer parámetro es el inicio de la secuencia y el segundo es su longitud. En este ejemplo se emitirán números desde el 1 hasta el 5. Multiplicaremos por 2 y filtraremos para los resultados mayores a 5. Se imprime 6, 8 y 10 y al finalizar la palabra done.
Solo un detalle, el evento complete se genera una vez se termine de procesar el último evento next y no haya ocurrido algún error anteriormente. Hay que tener presente este tema para no procesar dos veces el último elemento. El primero es el relacionado con la biblioteca Reactive Extension, que ahora está disponible en casi todos los lenguajes. Pueden revisar su documentación para la implementación en el lenguaje que necesiten utilizar. En el caso particular de Angular, la implementación para JavaScript, RxJS. El segundo sitio es rxmarble.com, donde a través de diagramas interactivos explican el funcionamiento de los distintos operadores y funciones. Antes de comenzar a ver el tema de la comunicación con el backend, vamos a preparar con ayuda de Mocapi unos servicios básicos para interactuar con ellos. Pueden abrir una cuenta gratis y preparar datos para ser consultados relativamente rápido. Creamos un proyecto nuevo, modificamos el prefijo para acceder a nuestra API y luego creamos un recurso. Nuestro recurso será de personas, email, nombre, apellidos y una imagen de perfil. Si desean que Mocapi inserte registro por ustedes, pueden seleccionar Fake Yes y luego el tipo de datos. En nuestro caso, ya tengo listo un set de datos y los campos serán string. Aquí en Data voy a pegar los datos que ya tengo previamente preparados. En realidad, utilicé datos generados por Mocapi y modifiqué las fotos de perfil. Para eso fui a Pravatar y tomé 10 imágenes para los 10 registros. La última herramienta que utilicé fue la de transform.tool, donde pueden convertir tipos de datos a estructuras en distintos lenguajes. En nuestro caso, nuestros datos son un JSON y necesitamos una interfaz en TypeScript. Con el comando ng generate interface, creamos la interfaz person y le agregamos el código generado en transform.tool. Si trabajas haciendo aplicaciones en frontend, como seguramente es el caso de todos nosotros, no debe sorprendernos que gran parte de nuestro trabajo consista en recibir información desde el backend y enviar información de vuelta. Usualmente, estas operaciones son realizadas a través de HTTP, aunque hay otras alternativas como los WebSockets. Vamos a modificar el archivo environment para agregar la URL base de nuestros servicios. Con el comando ng generate service vamos a crear el servicio mediante el cual accederemos a nuestro backend en Mocapi. Desde Angular 4.3 fue reescrito el módulo HTTP Module que existía. Pueden utilizar otra biblioteca si lo desean, pero vamos a centrarnos en el nuevo módulo HTTP Client Module. Podemos acceder a él haciendo referencia al paquete Angular Common HTTP. Con anterioridad hablamos de la programación reactiva y fue precisamente porque este módulo HTTP utiliza este paradigma. Este módulo HTTP ofrece un servicio HTTP Client que puede ser inyectado en cualquier constructor. Pero como este servicio es de un módulo independiente, debemos importar el HTTP Client Module en el archivo de referencia de módulos de nuestra aplicación. Luego de esto, ya podemos inyectar el servicio cuando lo necesitemos. El servicio HTTP Client ofrece varios métodos, los usuales para las operaciones con HTTP: get, post, put, delete, entre otros. Todos estos métodos retornan un observable. Utilizamos el método get para obtener el listado de personas.
Con el comando ng generate component vamos a crear el componente que va a mostrar el listado. Agregamos la referencia a este nuevo componente en nuestro componente principal. Vamos a crear un método para actualizar el listado de personas. Inyectamos el servicio de personas a través del constructor. Recuerden que retorna un observable, por lo que hay que suscribirse a él. La respuesta va a ser un listado de personas. Vamos a almacenar ese listado en una propiedad, person, y vamos a imprimir el resultado para ver cómo va resultando todo. Perfecto, tenemos los 10 registros. Vamos a utilizar este único control para listar, agregar, editar y eliminar personas. En el segundo video de esta serie, donde hablamos de TypeScript básico, mencionamos los union types. Vamos a crear la variable state para definir los posibles estados que va a tener nuestro componente, edit, add y none. Este último valor para cuando no estemos editando o agregando personas. Les recomiendo esta extensión para facilitar el trabajo con Bootstrap. Vamos a agregar una barra de herramientas donde tengamos un botón para agregar personas. Alineamos el contenido de la barra de herramientas a la derecha. En el sitio de Bootstrap vamos a seleccionar un componente para mostrar los datos de la persona, la imagen del perfil, el nombre, apellidos y el email. Con la directiva ng-for vamos a listar todas las personas en nuestro card. Usando interpolación vamos a ir mostrando cada una de las propiedades. Vamos a agregar dos botones en cada card, uno para editar y otro para eliminar la persona actual.
todos los cards generados vamos a agregarlos a un Flex Container. Veamos el resultado. Con la directiva ngIf vamos a decir que la barra de herramientas se verá cuando no estemos editando o agregando personas. Lo mismo para los botones de editar y eliminar. Vamos a agregar un formulario para mostrar la persona que deseamos editar y lo utilizaremos también para agregar una nueva persona. Importamos el módulo Reactive Forms desde Angular Forms. Vamos a inicializar nuestro form group inyectando el form builder. En el formulario de persona vamos a poder modificar el email, el nombre, el apellido y la imagen de perfil. En el formulario vamos a tener botones para agregar usuario, editarlo y cancelar la operación. El botón de agregar estará visible solo con el estado Add, el de editar solo con el estado Edit y el de cancelar siempre. Ahora sí vamos a inicializar el form group en el constructor. Este sería el formulario.
El formulario solo sería visible cuando estemos editando o agregando personas. Utilizamos para ello la directiva ngIf. Ahora vamos a comenzar a implementar las acciones de todos los botones. Vamos a comenzar por implementar el método donde se muestra el formulario en modo edición. Vamos a pasarle como parámetro la persona del card. El estado va a ser edit y vamos a crear una propiedad con la persona seleccionada. Actualizamos los controles del form group con los datos de la persona seleccionada. Cuando presionamos el botón editar, al cambiar el estado a edit, se muestra el formulario. Vamos a implementar la acción cancelar para que se oculte el formulario al presionar el botón cancelar. Limpiamos el formulario, le asignamos null a la propiedad selectedPerson y le asignamos a la variable state none para que se oculte el formulario y volver al estado donde tenemos la barra de herramientas y los botones de editar y eliminar. Ahora vamos a implementar la actualización de la persona una vez modificados los datos en el formulario de edición. No necesitamos pasarle parámetros a este método, porque la persona que deseamos editar ya está asignada a la propiedad selectedPerson. Primero, verificamos que el formulario sea válido y que tengamos una persona seleccionada. Actualizamos la persona seleccionada con los datos del formulario. No hemos implementado el método para actualizar la información del usuario. Vamos a modificar el servicio de usuario. Creamos el método updatePerson y le pasamos como parámetro la persona actualizada. Usamos el método put del servicio HTTP Client para actualizar la información del usuario. Este método retorna un observable con la persona modificada. La URL de este recurso es la URL base más el ID de la persona a editar. Además, en el cuerpo de la llamada le enviamos el objeto persona.
Como siempre, nos suscribimos al observable, actualizamos el listado de usuarios y volvemos al estado anterior. Veamos. Vamos a ajustar un poco el tamaño de los botones. Perfecto. Ahora implementemos la funcionalidad donde agregamos nuevas personas. Es muy similar a la de editar. Esta vez mostraremos el formulario vacío para que sea completado. En el servicio de personas vamos a agregar el método addPerson. Como parámetro le pasamos una persona. Utilizamos el método POST del servicio HTTP Client para ejecutar esta operación. La URL es la URL base y en el cuerpo del mensaje va la persona. Ahora vamos al formulario a implementar la acción de agregar una persona. Tomamos los datos del formulario. Si el mismo es válido, creamos una instancia de persona e invocamos el método addPerson del servicio de personas. Actualizamos el listado de usuarios y volvemos al estado anterior. Vamos a completar el formulario. Voy a tomar esta imagen de Pravatar. Agregamos la persona. Como ven, ahora hay 11 registros. Para completar con todas las operaciones, solo necesitamos eliminar usuario. Agregamos el método deletePerson en nuestro servicio de personas. Le pasamos como parámetro la persona a eliminar.
Para completar la operación, hacemos uso del método delete del servicio HTTP client. Y la URL va a ser la URL base más el ID de la persona que deseamos eliminar. Vamos a manejar el clic al botón delete que se encuentra en el card y le pasamos como parámetro la persona. La implementación es simple. Invocamos el método deletePerson del servicio de personas y actualizamos el listado de personas antes de regresar al estado anterior. Lo ideal sería que antes de hacer este tipo de operaciones donde se modifiquen datos, se le pida confirmación al usuario. Y con esto ya tendríamos cubierto las 4 operaciones más utilizadas con la ayuda del servicio HTTP Client. Uno de los motivos por los que fue reescrito el módulo de HTTP fue la introducción de los interceptores. Son un mecanismo bien interesante cuando queremos interceptar y modificar la información en la comunicación HTTP de nuestra aplicación. Con el comando ng-generate-interceptor creamos una clase que extiende de HTTP interceptor. Por ejemplo, si queremos interceptar todas las solicitudes y modificar el encabezado para agregar información de seguridad a nuestra aplicación, podemos hacer algo como esto. Es bien común esta práctica. Agregamos el token de seguridad al header de las peticiones. Si se fijan bien, tenemos que clonar el request, ya que el mismo es inmutable. En otras palabras, el estado del objeto no puede ser modificado una vez ha sido inicializado. Para probar, voy a crear un servicio que simule un login y un logout en la aplicación, donde se almacene y se elimine el token de seguridad. En la barra de herramientas voy a agregar un par de botones para simular ese comportamiento. Con el comando ng-generate-service voy a agregar el servicio. En el método login voy a almacenar la variable token con una cadena de texto. Y en el método logout voy a eliminar esta variable token del almacenamiento local. Inyectamos el servicio e invocamos a los dos métodos.
Por último, debemos registrar el interceptor. En la sección Providers del ng module, ahí decimos cuál es la clase que va a actuar como interceptor. Voy a cambiarle el nombre a esa clase. Veamos el resultado cuando hacemos clic sobre Login. Actualicemos la página. Vemos que en el encabezado de nuestra solicitud va el token con el valor establecido. Cuando le damos Logout, esta propiedad ya no va en el header. También podemos interceptar las respuestas, como este caso en que tratamos de acceder a un recurso que no existe. Vamos a simular el comportamiento creando un método en el servicio que trate de acceder a un recurso que no existe. Cuando hagamos clic sobre el botón 404, va a intentar acceder a un recurso inexistente y nos notificará con ese error. Vemos el status code con ese error. Podemos manejar esto en el interceptor de esta forma. Si el estado del error es 404, podemos redireccionar a otra página, por ejemplo, al home. Acá vemos cómo se manejó el error, pero al tratar de acceder al home nos dice que esta ruta no existe. Pero ese ya será un tema para el próximo video. Y esto fue todo por ahora. Transferir información hacia y desde el backend es algo fundamental para todo desarrollador de aplicación. Casi llegamos al final de esta serie. Para los últimos videos haremos una sección de desarrollo en tiempo real,
trabajando en una aplicación de administración con varias páginas y rutas, y donde podamos resumir todo el contenido visto hasta ahora y agregar algunos temas pendientes, como las rutas e internacionalización. Y fue todo por ahora. No se olviden de suscribirse al canal si les ha gustado este video. Pueden dejar sus comentarios, dudas y sugerencias para mejorar entre todos. Saludos y nos vemos próximamente en el canal del Código del Tío Dave.